Bienvenidos a esta nueva edición de Chile Alimenta Sostenible, como siempre en Agricultura TV y también a través de Radio Agricultura. Felices de volver a encontrarnos un lunes en la noche para conversar de alimentación, para conversar de los productos del sector alimentario y también de la vida que hay en torno a la producción alimentaria, fundamentalmente en nuestro Chile rural, que es realmente donde gran parte de nuestros alimentos se producen para llegar a la mesa. Y qué mejor que, como toda semana, poder conversarlo junto a María Emilia Undurraga. Muy buenas noches, Francisco. Un gusto, una noche más, estar aquí para conversar de ese Chile que alimenta sostenible. Y no solamente lo que ocurre en el campo, sino que esa gran cantidad de personas que están relacionadas con este gran desafío de Chile, del mundo, de alimentar de forma saludable, sostenible. Y hoy día, para poder conversar acerca de eso, tenemos un gran invitado. Un amigo, diría yo, de tantas visitas y de tantos encuentros. Hoy día tenemos a Manuel Pino con nosotros, alcalde de Ñiquén, que es además presidente de los alcaldes rurales de Ñuble y vicepresidente de la AMUR, de la Asociación Nacional de Municipios Rurales. Muy buenas noches, Manuel. Un gusto tenerte en este programa. Muchas gracias, María Emilia. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Oye, felices de estar acá en Radio Agricultura y también en Agricultura TV, hablando de ese Chile profundo, de ese Chile rural, de ese Chile que está más allá de las zonas urbanas, pero que se complementa. Una invitación, ¿cierto?, a un lugar que de verdad me siento muy cómodo porque Radio Agricultura, siempre digo yo, es como la banda sonora del mundo campesino, de ese Chile profundo, de ese Chile rural, con el cual este gobierno y todos los gobiernos en general siempre van aumentando esa brecha y esa deuda que se tiene con el mundo rural. Yo creo que es importante que exista este tipo de espacio para poder, en definitiva, entregar, ¿cierto?, nuestra visión desde las regiones, pero también más profundo todavía, desde las comunas como es Ñiquén. Yo no conozco Ñiquén, ni mucha gente posiblemente no lo conoce. Acá, cuéntanos dónde queda, dónde está ubicada esta comuna. Bueno, Francisco, Ñiquén es la puerta norte de la región de Ñuble, donde un 6 de septiembre del año 2018 el expresidente Piñera levantó el velo, lo bajó, no sé cómo fue, pero total que lo tiró, ¿cierto?, para que se viera ese lechero que dice bienvenido a la región de Ñuble. Es la puerta norte de la región de Ñuble. Por ahí, ¿cierto?, en una canción de Violeta Parra, creo que es, la exiliada del sur, dice que en el Perquilauquén recogió unos pececillos. Ahí claramente estamos al lado de Parral, kilómetro 354, 367, aprox en la ruta 5, entre Parral y San Carlos, 50 kilómetros al norte de nuestra capital regional, que es Chillán. Ñiquén, lugar donde se encuentran los vientos, algunos decían al abrigo del viento, pero Ningüe, fíjate que también dice ahí, y por el cerro ahí, donde está la cuna de Prat, aparece más lógico que se llame al abrigo del viento, y en el caso de Ñiquén, que somos más planos, que somos un valle, tiene esa toponimia que se dice, ¿cierto?, que es el lugar donde se encuentran los vientos. Ñiquén, una comuna donde producimos, Francisco, María Emilia lo sabe porque lo ha recorrido, de todo. Desde las cosas que ni te imaginas, ¿cierto?, que podrían conjugarse en un mismo territorio. Y destaca por su producción alimentaria. ¿Cuáles son los productos que habitualmente salen de Ñiquén? Bueno, los productos estrella, dentro de lo que es berries, por ejemplo, está el arándano, está la frambuesa, está la frutilla. También el tema del arroz, que es muy, digamos, reconocido a nivel mundial por ser uno de los arroces más australes que se produce, porque está San Carlos, Ñiquén ahí muy pegadito, y también trigo, papa, maíz, y ahora está con harta fuerza el avellano europeo, que en definitiva ha venido a irrumpir con mucha fuerza, pero también con grandes oportunidades para el mundo campesino, que siempre uno tiene que andar trabajando ahí como rayado, como decimos, ese año bueno, años malos. La idea es que hacer una agricultura, en este caso, que permita que la gente se pueda desarrollar mejor. Bien diverso, ¿eh? La semana pasada estuvimos hablando con Carla Cordero, esta investigadora de línea que está desarrollando las variedades que en Ñiquén se cultivan. Y qué importante esa diversidad, Manuel, esa diversidad que nos permite también enfrentar
o adaptarnos a este cambio climático que va a requerir ir cambiando variedades, adaptando las nuevas formas de riego. Ya seguramente vamos a poder conversar con lo que está ocurriendo en la región con la escasez hídrica, pero con ese foco que tú siempre dices, estamos hablando de seguridad alimentaria. Y en ese sentido, ¿cómo ha visto la comuna la inclusión de estas nuevas variedades? Por ejemplo, el avellano, que ha ido desde el norte, ha ido bajando por el país. Ya tenemos avellano hasta, yo diría, los lagos. Ya vemos. O sea, se puede producir en el paralelo, ¿cómo se dice? En el paralelo, el 30, más o menos, que esa es como la base a nivel mundial. Pero si tú miras el mapa del mundo, son pocos las tierras que hay en ese paralelo en el sur, en el hemisferio sur. Está Chile, unos pedacitos de Australia, alguna que otra isla, pero en el norte era donde se producía más. Y Turquía, digamos, que es un país que en el mundo la lleva, por decirlo, con el tema del avellano, después Italia, ahora Chile, que está irrumpiendo con mucha fuerza. Creo que es un cultivo que, a propósito del tema del agua, porque el arroz, te dijo que había hablado con su amiga, que hacía estudios, se hicieron muchos estudios para llegar a un arroz que no consuma tanta agua, pero que tenga la misma calidad, que tenga el mismo rinde, como decimos en el campo, que es la cantidad de producción por hectárea. Y la verdad es que de años de investigación, y ahí yo creo que, como diría Cristian Nodal, me saco el sombrero frente al INI, frente a todas las universidades que han hecho investigación y que han podido complementar y apoyar, ¿cierto?, para que esto pueda funcionar de mejor manera. Y ahí podríamos decir, y a lo mejor no voy a meter en las patas a los caballos, pero la verdad las cosas que en Ñiquén nosotros, para el arroz, por ejemplo, el agua principalmente no viene de la región de Ñuble, viene del embalse de Igua, que se hizo en los años 60, digamos, en la región del Maule. Y yo creo que una de las grandes deudas que tiene la región de Ñuble hoy día, y antes como provincia, es tener más infraestructura que permita producir, y en este caso, hoy día, que el avellano, que es un cultivo que no requiere tanta agua como otros cultivos, en cuanto a kilo producido, yo creo que es muy importante el tema. Para tener seguridad alimentaria tienes que tener seguridad de agua y no depender solamente de las lluvias. Y tuvimos 13 años seguidos de una sequía intensa que, aun cuando, Francisco, llovió muchísimo la temporada pasada, pero no se logra llegar al nivel que necesitamos. Y María Emilia, que estuvo de ministra de Agricultura, creo que fue muy importante el aporte que usted hizo ahí, digamos, en varios estudios y también en acciones. Entonces, hubo una época, no sé si usted lo recuerda, que por ejemplo se hablaba de impermeabilizar todos los canales más posibles. Pero ahora la tendencia es al revés, porque si no vais matando las napas subterráneas. Pero si quieres ser más eficiente y eficaz, digamos, y digámoslo con todas sus letras, o sea, Ñuble necesita embalses, por ejemplo, como ese que está proyectado, que es el embalse Punilla, y otros. Porque algunos dicen, no, es que podemos hacer mini obras, y resulta que estamos hablando de que eso al final puede generar no solamente más gastos, sino que más complejidades desde el punto de vista logístico, porque en el fondo tú, para llegar con el agua a un cultivo, necesitas canalización. Y si las canalizaciones ya existen, yo creo que es una muy buen camino para la seguridad alimentaria de poder construir embalses que nos permitan, en este caso, regar los cultivos y transformar el agua en alimento. En el fondo es eso, nosotros siempre lo hemos dicho, transformar el agua en alimento. ¿En qué está la Punilla como embalse en este momento? Que es un embalse que en su momento estaba con visto bueno, ¿no es cierto?, para avanzar, estaba adjudicado, eso finalmente la empresa no dio el ancho, ¿no es cierto?, y hubo que votar esa adjudicación. Se iba a volver a adjudicar de nuevo y ahora pareciera ser que solamente se pueden hacer microembalses y que Punilla pasaría al recuerdo. ¿En qué está eso? La verdad, las cosas que hoy día nosotros, después de que se cae, digamos, la Astaldi, que era la empresa que tenía, digamos, la licitación, lamentablemente entró como en una nebulosa y hoy día no veo que haya una voluntad desde el punto de vista político para poder reimpulsarlo, porque se está hablando ya, vamos a hacer el embalse, lo dijo el ministro Valenzuela, que le tengo mucho cariño, mucho respeto, pero él señaló de que había que ver cómo regaban San Fabiano.
Entonces, yo siempre me recuerdo de un tema que pasó en Diquillín, cuando se hizo el canal Laja Diquillín. Se hicieron canales donde los viejos nunca en la vida habían regado. Entonces, cuando tú haces un proyecto y dices, ya, pero lo vamos a hacer condicionado a esto. Yo creo que sí, efectivamente se necesita obras de canalización o de riego en San Fabián, sí, pero que no obste o que no implique que sigamos retrasando el proyecto, sino que básicamente al momento de que se va avanzando en el mismo, es como cuando uno está construyendo la casa, a veces te das cuenta que a lo mejor, no sé, tenías proyectadas 5 vigas, pero tienes que ponerle 6 o 7. Entonces ya, tú buscas, ya, pero en ese punto no le tenía proyectada una ventana, pero tengo que hacérsela. Y uno la va haciendo en la medida que la va construyendo. Yo creo que hay que dejar un espacio para que en el fondo se ejecute la obra y que paralelamente, lo que señala el ministro, que lo encuentro todo lógico, ¿cierto?, se pueda ejecutar, digamos, así como va avanzando el proyecto. Pero hay que ver bien, específicamente hoy día, lo difícil que debe ser para el presidente, en este caso, yo creo para cualquier presidente que sale elegido, ¿cierto?, representando en este caso un sector político, y que también yo me imagino todas las presiones que debe tener para decir esto por el lado medioambiental. Muchas veces se habla poco menos que el Punilla va a inundar miles y miles y miles de hectáreas, y la verdad es que son 1.700 hectáreas el espejo de agua, y son 2.000 hectáreas de mitigación, y siempre recuerdo ahí, hubo una persona que fue parte del gobierno, no sé si del presidente Frey o del presidente Lago, Maximiliano Cox, que falleció en un lamentable accidente allá en la zona, que ya hablaban del embalse Munilla, estamos hablando 30 años atrás. Y me acuerdo siempre patente, porque yo era digamos, un vecino ahí de Ñiquén, en ese tiempo no tenía ningún cargo, pero tenía un amigo que se fue a cuidar unas plantaciones de roble y cosas que se hicieron a la entrada de San Fabián, que era como parte de la mitigación, hace 30 años atrás. Entonces, creo que es importante de poder seguir avanzando con esa obra, aun cuando haya un conflicto, no sé de qué tipo, no lo podría mencionar ahora porque ninguno ha dicho, porque el ministro Valenzuela dice, no, es que no tengo una opinión clara oscura del tema, o sea, no es ni blanco ni negro, y al final uno se queda con la impresión esa que no es ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Entonces, como que decimos en el campo, un bolinán un poquito la perdí, para que pase el tiempo y que en el fondo a lo mejor este proyecto lo firme otro gobierno. Pero yo creo que Chile no se puede dar el lujo de seguir esperando, y la región de Ñuble no se puede dar el lujo de seguir esperando, respetando aún todas las opiniones que puedan divergir, de ser diferentes de lo que uno piensa. Pero yo soy nacido y criado en el campo, en Los Indios, allá en Chacay, en la comuna de Ñiquén, del lugar que me siento orgulloso. De cabros chicos siempre me acuerdo algo. Yo hoy día tengo 44 años, pero cuando tenía 8 años me tocaba ir a alumbrarle con un farol y una vela a mis hermanos para regar en la noche, porque ya no se podía regar de día, porque había problemas con el agua. Ya era un drama hace casi 30 años. Entonces, si queremos avanzar hacia una seguridad alimentaria, cae de cajón que el agua. Yo sé que aquí han habido voces que dicen, no, es que el saqueo del agua. Yo te digo, el 80-90% de la gente que ocupa el agua en la región de Ñuble, en este caso del río Ñuble, son pequeños y medianos agricultores, y más pequeños que medianos. Y los grandes representan una mínima cantidad. Entonces, algunos dicen, no, es que es como que si en Chile el agua se ocupara solo para la minería, porque la discusión que se dio en algún momento, que era como la minería y las paltas. Era como que Chile producía solamente, regaban palta, y las mineras ocupaban el agua para lavar el cobre. Entonces, y nos metían a todos en el mismo saco. Y la discusión en la prensa, en todos los medios, era esa, no era otra. Y cuando nosotros dijimos, oye, un momentito, nosotros, y lo conversamos con la ex ministra en aquel entonces, María Emilia Undurraga, que nosotros en el campo el agua lo usamos para producir alimentos. Y el alimento, desde la lechuga, la manzana, la naranja, la fruta, el poroto, las papas, etcétera, etcétera. Entonces, es vida, es nutrición el alimento. Claro, pero la discusión siguió por como camino. dice Manuel, no es blanco-negro. Y no es solo Punilla. Yo creo que Punilla es muy importante, pero es cómo avanzamos en Punilla y en otras obras que necesitan habilitar. Y en ese sentido, Manuel, que tú que vienes de esta comuna agrícola, rural, ganadera, forestal, de todo un poco, ya después hablaremos cómo estuvo esta temporada.
Donde nosotros nos encontramos, Francisco, fue en el mundo de la política de desarrollo rural. Manuel fue un gran, yo diría, actor y participante activo de una política de desarrollo rural que viene a entender que los territorios rurales necesitan entender el desarrollo de forma distinta, complementaria a la ciudad, no es uno o lo otro, aquí estamos siempre haciendo puentes, pero necesitan que desde esta base productiva se entiendan esas necesidades. ¿Cómo ves tú el desafío de Ñiquén, de la región o del país en el mundo rural? ¿Cómo vamos avanzando en estas políticas rurales que siempre necesitan más, pero que han ido dando pasos en cada uno de los gobiernos, en cada una de las instancias que han ido avanzando en ello? Mira, yo daría un ejemplo que nos pasó a nosotros, que siempre uno puede hablar desde su propio mundo explicativo, como decía un autor por ahí. Entonces, cuando tú te haces cargo del contexto, en todos los ámbitos, yo creo que hoy día Chile no puede darse el lujo de seguir una política rural, llámese en materia de conectividad de camino, conectividad digital, de todo lo que tiene que ver con políticas que cada gobierno quiere ponerle su tinte, y está bien. Pero yo creo que hoy día Chile, con la ayuda de las universidades, con la ayuda de los parlamentarios, tiene que de una vez por todas trabajar en una política de Estado que nos permita desarrollar al mundo rural desde un punto de vista estratégico. Representamos más o menos el 22-23% del PIB en la producción agrícola. Entonces, no es un lugar menor. Y desde el punto de vista estratégico, la pandemia nos desnudó, Francisco. Con María Emilia lo conversamos. La pandemia, se cerraron las fronteras. ¿Y qué es lo único que el ser humano puede dejar de que no lleguen celulares, que no lleguen teles, que no lleguen los últimos computadores? Pero ningún ser humano va a poder vivir sin comer o sin alimentarse. Y si nosotros nos hacemos dependientes absolutamente de la exportación y no tenemos, como se dice, una producción estratégica que se pueda hacer en el propio país para ayudarnos en tiempos de crisis, y no tenemos una política de Estado que trasciende los gobiernos. Por eso hablamos de una política de Estado. Y ahí todos los actores políticos, Francisco, tienen que ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo ya. Oye, necesitamos producir, necesitamos agua. ¿Cuánta producción? Oye, claro, porque ¿qué gobierno le va a gustar a lo mejor invertir 500 millones de dólares, ¿cierto?, en un embalse, que en el fondo los resultados los vamos a ver en 10 años más o en 20 años más? Pero eso es tener una visión miope, una visión no de Estado, que en el fondo se requiere para enfrentar este tema. Aquí no es un tema político, aquí no es un tema político propiamente tal, porque la alimentación no tiene color político, y curiosamente el agua también es sin color. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el gran desafío, María Emilia, hoy día es cómo nos ponemos a trabajar todos los actores para hacer una política de Estado y para propiciar que se haga. Y yo te quería dar un ejemplo. Ñuble, cuando quiso ser región, no sé, teníamos la última, me acuerdo, el último ingreso como siendo provincia, el Biobío, 17.000 millones. Y pasamos a 64.000. Hoy día casi 70.000 millones. Pero al gobierno regional, sin contar los recursos que llegan por fondos sectoriales, ya sea por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, etc. Entonces, ahí tú te das cuenta que esa lucha que se dio durante 20 años, y que este programa, que yo le agradezco la invitación y también los felicito por impulsarlo, Francisco, María Emilia, yo creo que de repente uno puede decir, claro, es una pequeña espacio donde vamos a invitar a la gente, no solamente de las zonas rurales, de ese Chile profundo, rural, con que todos los gobiernos tienen una tremenda deuda, y todos los que han pasado, en todos los ámbitos, como ya lo hemos señalado, que seamos capaces de levantar esa bandera y de hacer reflexionar que eso que usted, que vive en la ciudad, recoge cada día o va a buscar al almacén, ya sea el pan, ya sea las verduras y todo, se produce en algún lugar. Y eso es la reflexión que tenemos que hacer. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, pongámonos de acuerdo. ¿Cuáles van a ser las políticas de inversión que vamos a impulsar para que el mundo rural pueda salir adelante? Hoy día, ¿cuántos niños, cuántos jóvenes se han ido del ámbito rural por falta de oportunidades, por años? Y después de la pandemia ha habido algo distinto, pero está llegando gente que no conoce cómo producir muchas veces y que al final lo mira en el campo como las parcelas de agrado. Y yo creo que eso
es peligroso en el futuro. Por eso no todo lo va a encontrar insuficiente o malo. Yo creo que una política pública que se está impulsando ahora para frenar un poco ese tema de las parcelaciones, yo creo que es una buena señal, es un buen camino, porque si seguimos parcelando todo, después ¿quién va a producir, Francisco, los productos que usted requiere para su mesa? Bueno, siempre se habla de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con lo que tú hablabas. También se habla de lo que es la sostenibilidad o la sustentabilidad, que tiene que ver también con lo que hablamos siempre en nuestro programa, ¿no es cierto? Pero al final pasa, si esto no tiene una mirada orgánica, integral, completa, y es parcializado, la verdad que pasa a no ser eficiente, porque de alguna medida, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo más sostenible? Hacer un gran embalse, un pequeño embalse, etcétera, nos enfrascamos en esa discusión y nos encontramos con que esta semana, por ejemplo, se inauguró un embalse en Arica, ¿no es cierto?, que iba en paralelo con el embalse hace unos años, hace 10 años atrás, con el de Ñuble, con Punilla. Y la verdad que es súper lamentable ver que en un caso ya está listo, en otro caso no, y en un caso es inaugurado con bombos y platillos, con grandes aplausos, ¿no es cierto? El presidente está muy contento de inaugurarlo, pero también debiese estar contento de iniciar un nuevo proyecto en la misma medida para que a lo mejor otro presidente más adelante le toque también entregar ese proyecto. De eso consiste una política de Estado, sin duda. Francisco, yo cuando tú me dices eso, se me viene a la mente, yo estaba en Arica, al señor presidente, a sus ministros, todos los que están ahí, ¿vamos a esperar que nuestra geografía sea como Arica para poder hacer un embalse? ¿Vamos a esperar que a lo mejor tengamos un poco menos que un desierto? Porque ahí nadie lo va a cuestionar. Nadie va a cuestionar que hagan un embalse. ¿Quién podría cuestionar que hagan un embalse en Arica, donde falta el agua? Nadie lo va a cuestionar. Pero vamos a esperar a hacer políticas reaccionarias, reaccionando a la contingencia, a qué dicen las hordas de los comentaristas de redes sociales. Si el presidente dijera ya, vamos a impulsar el Punilla, vamos a estar pendientes qué dijo Juanito, Pedrito o quién. Yo creo que a veces cuando uno tiene, a mí me ha tocado ser alcalde 3 periodos, estamos ya en el último tiempo, de acuerdo a la propia ley, pero creo que si hay una cosa que cuando uno tiene que dirigir también tiene que hacerse cargo no solamente de lo bueno, sino que también de lo no tan bueno, y tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles que a lo mejor no le van a agradar a todos. Somos seres humanos. En el contexto de las imbricaciones sociales, como decía Humberto Maturana en algún momento en su libro Transformación de la Convivencia, dice: los seres humanos somos únicos y irrepetibles, y todos pensamos de manera distinta. No hay nadie igual a ti, Francisco, igual a María Emilia, ni para adelante, no va a haber nadie para adelante y tampoco va a haber para atrás, aunque sea hermanos gemelos o gemelas. Entonces, obviamente que va a haber una diversidad de opiniones, y es ahí donde uno tiene que ocupar lo que se llama el sentido común. El sentido común dice que si no somos capaces de levantar, por ejemplo, este tema del embalse en la próxima década, yo no sé qué vamos a producir. Y esa es la reflexión de fondo. ¿Vamos a traer todo de afuera? ¿Vamos a estar expuestos, digamos, a que si viene otra pandemia, o ni tal Dios lo que era, como decimos, una guerra, por ejemplo, donde lamentablemente hay mucho dolor, mucho sufrimiento? Ya lo vimos, por ejemplo, con el conflicto Ucrania-Rusia, ¿cierto? Lo que pasó con el aceite en su momento, ¿no? Que ya no teníamos la producción de antes y se elevan los precios. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos para poder salir adelante. Pero bueno, todo no va a ser mal. Importante es lo que dice Manuel, porque al final es un rol que es bien compartido. Cuando uno tiene estas crisis, lo más fácil es echarle la culpa a otro. Y en el fondo lo que hemos visto de tu actitud en la participación en la MUR, en la discusión de políticas rurales, es entender que también desde el mundo rural muchas veces nos quedamos callados, no comentamos lo que hacemos. Y este programa busca en Chile Alimenta Sostenible ser un puente, porque muchas veces las decisiones o los comentarios son desde el desconocimiento. No más agua para los agricultores, como si los agricultores se llevaran el agua para sí. Los agricultores de todos los tamaños
producen los alimentos de todo. Entonces, el poder entender las dinámicas de los territorios, el poder entender que todas las acciones tienen impacto y lo que tenemos que hacer es disminuir esos impactos. ¿Cómo vamos equilibrando? Y lo hemos conversado aquí tantas veces, Manuel, el desarrollo social, económico y ambiental de los territorios, porque no es uno sobre el otro. Y tú bien nos comentabas antes que empezáramos el programa, el interés del alcalde, y por eso encuentro tan importante tener un alcalde hoy día en este programa. El interés del alcalde no es solamente un programa o un proyecto, es finalmente quien ve la calidad de vida de su gente y le importa el empleo, le importa el medio ambiente, le importa el desarrollo social, le importa el desarrollo cultural. ¿Cuántas veces hemos ido ahí con Manuel a acompañarlo en la cantidad de cosas? Porque ahí está la vida de las regiones. Entonces poder, y ahí agradecerte, Manuel, ¿qué oportunidades ves tú? Porque muchas veces uno se ve en el vaso medio vacío. ¿Qué oportunidades ves tú del mundo rural, de Ñiquén, de Ñuble, no sé? Yo creo que las oportunidades, María Emilia, son infinitas. Son infinitas. Mira, sí está bien que el ser humano, y especialmente en Chile, de repente seamos un poco negativos en algunas cosas, porque siempre las noticias que más venden son las negativas. Yo trato de leer todos los días 2 o 3 noticias positivas, porque creo que en el fondo, como decimos en el campo, la vaca nunca tiene que olvidarse que fue ternera. Yo vengo de una familia muy pobre, muy humilde. Mi mamá quedó viuda a los 26 años, 4 cabros chicos, y la única manera que podíamos salir adelante, y fue gracias a que pudimos sacar de la tierra los productos para poder venderlos, para poder transformar eso en educación, en el caso mío, con mis hermanos, para poder, en definitiva, buscar nuestros propios caminos y servir, digamos, en este caso, como un granito de arena a que le entreguemos este mundo mejor a las generaciones que vienen. Entonces, creo que ahí las oportunidades, por ejemplo, en el caso nuestro, yo le comentaba antes de entrar al programa acá a Francisco y a ti, estamos felices, por ejemplo, con esos 50 millones de dólares que está haciendo Ferrero a través de AgriChile en nuestra comuna para levantar una de las plantas de descascarado, la planta de descascarado más moderna del mundo prácticamente, que va a estar en Ñiquén. Y que cuando ellos decían vamos a insertarnos en la región, claro, uno piensa en la región de Ñuble, no, ellos hablan en la región en Latinoamérica, porque claro, la mayor producción está en Turquía, en Italia, en Chile, es cierto, que se alza, digamos, como una gran oportunidad por el tema de la contraestacionalidad. Y eso siempre lo hemos conversado para el tema de la producción que va a exportación. Ahora, ¿cómo logramos esas oportunidades? Tenerla, pero no quedarnos, ¿cierto?, con la impronta o la sensación de que tenemos gran diversidad de producción en la comuna y que ahora vamos a poner solo avellano europeo y vamos a poner todos los huevos en la misma canasta. No es así. Nosotros queremos que hayan estudios, y ahí le pongo el desafío también a María Emilia, que yo sé que está en el mundo de la academia ahora ahí a través de la universidad, y así como lo hizo su amiga, ¿cierto?, con el tema de la investigación, Alinea también, que lo conversábamos, no solamente el avellano europeo, sino como también logramos que la avellana que se produce en San Fabián, por ejemplo, ahí, y que anda recolectando la señora Cecilia por allá a Suazo, que le mando un saludo también, que he conocido mucho del avellano nacional, del avellano chileno, gracias a ella, y de ver cómo cosas tan sencillas, de cómo la recolectan, cómo la procesan, cómo la ponen en la cayana para tostarla, para transformarla en harina, qué sé yo, u otros productos, y cómo los distintos estudios pueden hacer que esos árboles endémicos también tengan un protagonismo importante en el tiempo que vamos a ocupar en el desarrollo, en este caso, de políticas públicas, que no solamente se trate de regalar un arrayán, un roble o esas plantitas típicos que se regalan por parte de nuestros amigos de CONAF, que se agradecen, por cierto, pero también buscar la fórmula de cómo podemos desarrollar estos árboles que son un poquito más complejos y cómo con ellos podemos ayudar y contribuir al medio ambiente. Porque aquí no es que pelee un punto con el otro, porque se habla muchas veces como que si la gran cantidad de producción silvagropecuaria fueran solamente pinos y eucaliptos. La verdad que hay un gran número de árboles nativos, a los cuales yo en lo personal los defiendo, pero con diente y muela,
pero que también es una cantidad importante, porque tenemos que seguir impulsándola para que en el fondo eso nos permita tener el equilibrio que se requiere en los ecosistemas. Y es así que a mí también me ha tocado estar en la lucha con Maxagro, por ejemplo, que se quería instalar, llevamos 5 años peleando con esos viejos, que se querían instalar con unos chanchitos ahí en la comuna. Pero creo que en el fondo, antes de instalarse, yo creo que falta que se desarrolle más en ese tipo de empresas esos efectos colaterales que existen en cuanto a la mitigación del entorno. Pero ¿cómo se hace? Con investigación, mejorando los sistemas de riles, ¿cierto? Que en el fondo que se producen, ¿cierto? Cuando hay una concentración ya sea de aves, ya sea de cerdos o cualquier tipo de animal que son necesarios, pero yo creo que antes de mostrar bien cómo va a ser la fórmula para evitar el tema de los malos olores, el tema de la contaminación cruzada, etcétera, etcétera. Y ahora que está la patada con el tema de la gripe aviar, que el SAC hizo un llamado y hacerle el RUP a las gallinas. Por ahí los viejos me preguntan cómo lo vamos a hacer ahí para sacar el RUP y las vecinas, sobre todo en el campo, que el rol único en este caso de las aves, que hay 47 millones de aves de corral que hay en Chile, de las cuales 12 millones son gallinas ponedoras. Entonces, claro, las que están ahí, y va a ser un gran desafío, María Emilia, que fue ministra, porque claro, la gente dice, pero en el campo, ¿cómo voy a ir qué voy a tener que ir, don Manuel, al registro civil con la gallina y a sacarle el RUT, y después si se me ocurre matarla, voy a tener que un certificado de función, no sé, pero yo les decía, no, pero es un alcance que es más profundo, que es cómo enfrentamos esta gran crisis de la gripe aviar. Sin duda. Manuel Pino, alcalde de Ñiquén, vicepresidente de la MUR, de la Asociación de Municipios Rurales. Ha sido un agrado, una conversación relajada, muy grata, así que buen regreso a Ñiquén y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Muchas gracias, María Emilia. Que Dios les bendiga mucho, para que sigan avanzando, ¿cierto?, con este programa, que de verdad es muy importante. Y a usted que nos estuvo viendo, que estuvo hoy día un poco conociendo más de ese Chile profundo y rural, con el cual este gobierno y todos los gobiernos tienen una tremenda deuda, también nos pueden ayudar. Hay un 83% del territorio de nuestra patria es rural. Hay un 53%, poquito más de la mitad de gente que tiene agua potable. Hay un 16% que tiene acceso a la conectividad digital. Tenemos en la región de Ñuble un 59% de escuelas rurales, que representan más o menos 14.000 estudiantes. Chile tiene alrededor de 300.000 habitantes también, estudiantes en el mundo rural. Hay mucho por hacer, desde el transporte escolar, por ejemplo, que nosotros no tenemos Transantiago, no tenemos metro. Los viejos que tenían micros que corrían a medio morir saltando con sus micros durante la pandemia quebraron y ya no volvieron. Y por lo tanto quiero hacerle un llamado al gobierno, al ministro de Educación, con quien tengo una gran cercanía, que hemos conversado, estuvo en la comuna, él conoce la realidad, don Marco, ayúdenos con el tema del transporte escolar, es urgente. El mundo rural no tiene cómo mandar a sus niños y niñas allá, y de esa manera vamos a poder hacer de este Chile un Chile más próspero, un Chile desarrollado y por sobre todo más justo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas noches y ya seguiremos conversando. Liderazgos, tantas cosas que hay que hablar para poder volver a reencontrarnos con ese Chile profundo, el Chile que alimenta sostenible. Eso es, vamos a una pausa y luego nos encontramos con Graciela Urrutia en la segunda parte de nuestro programa. Fairmade, la línea de masas madre de origen natural desarrollada por Granotec Latam, con 5 perfiles únicos de sabor y aroma para caracterizar una amplia variedad de productos horneados
sin alterar los tiempos de proceso. Conócenos en www.granotec.com y en LinkedIn @granoteclatam. Bueno, y estamos de vuelta con este Chile Alimenta Sostenible desde Agricultura TV, también desde Radio Agricultura y por supuesto también a través de Zapping TV en el canal 182 Agricultura TV. Y nos pueden ver en YouTube también y pueden viralizar, ¿no es cierto?, este programa hasta el infinito y más allá, como decían por ahí. Y María Emilia, bueno, y ahora tenemos una entrevistada distinta a la anterior, pero que tiene que ver mucho con innovación, tiene que ver con generar ecosistemas también de innovativos, valga la redundancia, para el sector alimentario, con empujar también a quienes están emprendiendo en el sector y generando nuevos proyectos. Así es, pues Francisco, es un gusto para mí presentar a Graciela Urrutia, gerenta Transforma Alimentos. Nos ha tocado trabajar sí, juntas en este muchas programa gracias. Corfo, Ministerio de Agricultura. Muy buenas noches, Graciela. Un gusto tenerte para hablar, lo que decía Francisco, de la transformación de la industria de alimentos que se adapta a esta realidad. Muy buenas noches y bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, apasionados por los alimentos, así que feliz de estar aquí y de poder compartir la experiencia que hemos tenido de Transforma Alimentos. Uh-huh. Para quienes no conocen lo que es Transforma, quizás no puedan estar, porque nosotros claramente estamos familiarizados con lo que es, pero para quienes no lo conocen, ¿cuál es el rol de Transforma Alimentos? Transforma Alimentos nació en el año 2016 con apoyo de Corfo, para justamente un programa estratégico nacional para impulsar la diversificación, la innovación, el emprendimiento en la industria alimentaria, aprovechando las oportunidades que se estaban dando, pero también resolviendo brechas. Y el mecanismo es a través de la colaboración público-privada, academia, sociedad. O sea, esta es una tarea de todos, nadie sobra y todos podemos cumplir un rol en hacer una industria más competitiva, más sostenible, que ahí vamos seguramente a conversar de qué es la sostenibilidad en la industria, y sobre todo que dé muchas oportunidades para el bienestar de la población, que somos todos nosotros. Claro. Así que es una mirada de largo plazo, basada en la colaboración y aprovechando la oportunidad y resolviendo dificultades. Ahora ahí se armó una hoja de ruta, muchos proyectos, muchos actores y todos empujando con una visión común. Eso es como la mirada estratégica de Transforma Alimentos. Claro, innovan en la forma y en el fondo, un poco Todo. lo que ha sido nuestra conversación durante esta semana, ya meses que llevamos, más de un mes llevamos en este programa, cuando queremos ver estas visiones compartidas de distintas personas, porque cuando vemos el Transforma Alimentos de hoy, que está en el fondo vinculado intrínsecamente, como decías, con lo público, privado, sociedad civil, ¿cómo ves tú, Graciela, que esa colaboración da fruto en el pensar en la diversificación de la industria? ¿Dónde ves tú que esa colaboración nos ha ido ayudando a adaptarnos a este desafío que es global? Yo creo que se da virtuosamente en muchos temas o eslabones, y es lo que les decía cuando partimos. O sea, la industria de alimentos yo diría que es una industria de industrias por la cantidad de conocimiento, actores, desde la producción primaria hasta el consumo. Tenemos mucho donde mejorar, pero también donde conectar. Y justamente los eslabones es donde se producen de repente ciertas descoordinaciones entre productores y empresas, proveedores de insumos, el tema de los investigadores con academia, digamos, empresa, sector público, empresas. O sea, tenemos un ecosistema en donde la virtuosidad de poder conectarse genera siempre innovaciones y de hecho mientras más diversas sean esas conexiones, mejores son las innovaciones. ¿Algunos ejemplos que te puedan poner orgullosa así de conexiones, de vínculos, ¿no es cierto?, que hayan producido ese match virtuoso para generar algo nuevo, distinto?
no quisiera ser injusta porque voy a nombrar a alguno y me dicen, no me nombraste a mí. Tengo espacio para que nombres 10 si quieres. Aquí tienes toda la libertad, Sí, Graciela. o sea, hay mucha experiencia muy bonita y sobre todo de encadenamiento. Por ejemplo, hay una experiencia para que agrupa varios y que tiene que ver, cuando nosotros partimos, la primera etapa era como habilitar mucho proyecto de I+D, infraestructura, para que las innovaciones pudieran crecer y no quedarse en intento y morir ahí en el intento, sino que la idea es que lleguen al mercado. Después de eso vimos justamente alianzas con ProChile y con distintos actores, porque ya con los productos listos, cómo ayudas en las conexiones, a que lleguen al retail, a que puedan exportar, a que amplíen a lo mejor sus canales de venta a través del e-commerce. Nosotros lo que hacemos es conectar puntos, digo yo, donde hay oportunidades de conectar las empresas, los emprendedores, para apoyar su crecimiento, su salida al mercado. Y ahí impulsamos múltiples iniciativas desde un principio, con el apoyo de Corfo, el Ministerio de Agricultura, a través de distintos instrumentos, y de hecho María Emilia conoce que cuando no había instrumentos, se crearon instrumentos como los polos territoriales, de manera de encadenar, por ejemplo, productores pecuarios, de legumbre, con la industria transformadora para llegar al mercado. Entonces, lo que buscamos son impulsar iniciativas que tengan impacto finalmente y que muevan la aguja a nivel interno y a nivel externo. Oye, y la pregunta del millón, porque aquí pueden haber muchos emprendedores, emprendedoras que están en la industria. ¿Cómo postulan? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo pueden aprender? Muchas veces uno aprende también de los caminos, de los errores de otros. Hemos conversado que muchas veces uno ve los casos exitosos. Sería bien bueno traer casos que no han sido exitosos. Una muchas veces aprende más de esos errores. De hecho, es muy conveniente conocer en quién no te fue tan bien para no repetir los errores. Eso en el mundo de la innovación y emprendimiento es muy bien valorado. Ahora, socialmente a veces no tan bien visto, pero es parte de lo que hay que aprender. Yo creo que de todas maneras se aprenden de los errores y los casos de éxito. Por ejemplo, lo que les iba a mencionar, el catálogo de innovación alimentaria. Es una de las iniciativas que ya vamos en mayo, así que estén atentos. Vamos a lanzar una nueva convocatoria y esa es una actividad que justamente busca relevar la innovación de la industria alimentaria en Chile. Distintos productos, categorías, empresas pequeñas, empresas grandes. Es como una fiesta de la innovación y es una vitrina al mundo, porque es el catálogo que toma ProChile o algunos compradores. De hecho, los mismos emprendedores van con su catálogo bajo el brazo a conversar con posibles compradores. Yo estoy en el catálogo. Entonces, ha sido muy bonito porque es una nueva, yo diría, como una nueva generación de empresas. De hecho, tenemos bien registrado y monitoreado, nos gustaría mucho más que fueran de regiones, todavía no alcanzamos el 50%, pero son empresas nuevas. Tienen el 50% de las empresas del catálogo no tiene más de 5 años. Entonces está hablando de un recambio generacional, pero también con una mirada distinta de cómo yo puedo resolver problemas, temas de cambio climático, temas de acercar los productores al mercado, mejorar la inocuidad a través de la tecnología. Entonces hay muchos ejemplos, los invito a visitar la página web, donde ahí van a encontrar todas las innovaciones, y además son empresas que buscan mucha conexión. O sea, es aquí lo que más se necesita, sobre todo por nuestra geografía, digo yo. No nos ayuda, estamos empresas, siempre yo digo, una empresa de Valdivia me dice, Graciela, tú me dices que hay que exportar, pero yo llegar a Santiago para mí es exportar, con todos los desafíos logísticos que eso tiene. Y la verdad es que la pandemia mostró eso. O sea, que tenemos algunas brechas, algunas cosas que aparecieron con más fuerza, la desconexión, temas todavía que hay que resolver, pero bueno, es un mar de oportunidades porque también lo que quedó en evidencia es que los alimentos son esenciales, hay una demanda que es creciente, o sea que no estamos en una industria que tiene problemas de demanda, sino que cómo vamos a entregar esa oferta de alimentos que necesita el mundo, nuestro país, con qué calidad y en qué oportunidad. Claro, y cómo nos adaptamos a las tendencias, porque muchas veces
En el fondo, lo que es más fácil es seguir produciendo lo mismo que he hecho, pero hemos entendido, no solamente en la industria alimentaria, estamos en un mundo muy volátil, muy cambiante, y lo que tenemos es que promover esta capacidad de adaptación al cambio climático, con cómo usamos el agua, pero adaptación a las tendencias. ¿Cómo ves tú las tendencias en el mundo agroalimentario donde los innovadores pudiesen explorar más oportunidades? Ahora, yo creo que los innovadores, o sea, hay muchas oportunidades porque estamos viviendo transformaciones profundas. De hecho, en la forma de producir, comercializar, en la pandemia también nos llevó a que las tecnologías del e-commerce, todo el delivery, todo un montón de cosas permiten generar oportunidades para las empresas más chicas, no necesariamente las que tengan gran volumen, sino que tienen que estar conectadas. O sea, el mundo en que estamos es de conexión. Por lo tanto, si no estoy suficientemente conectado o con la academia que me ayuda a hacer desarrollo o con el sector público, como decías tú, a lo mejor para postular algún proyecto, estoy desconectado y tampoco tengo cómo voy a contribuir, digamos, porque en el mundo en que estamos de transformaciones, yo creo que todos estamos llamados a, como decías tú, a ser más productivos, generar alimentos más nutritivos, pero también cuidando el medio ambiente, las comunidades, o sea, múltiples desafíos hoy día enfrente a la industria alimentaria, y yo creo que la invitación es justamente a conectarse, porque son desafíos complejos que no se resuelven solo con una empresa o solo con un sector. Hay que mirar la industria alimentaria como sistema, y sistemas a lo mejor territoriales, más geográficos, a lo mejor más sectoriales, pero mirar, porque lo que decías tú es súper relevante. De repente no es a lo mejor producir más, a lo mejor cómo aprovechamos lo que estamos perdiendo. Hoy día la industria alimentaria se dice, porque son todas aproximaciones, pero dicho por expertos, que el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidas por las pérdidas y desperdicios de alimentos. O sea, y que son el 30-40% de la producción del mundo. Entonces, hoy día ese es un motivo también que gatilla mucho desarrollo innovador. El cómo yo puedo generar nuevos productos nutritivos a partir a lo mejor de descarte, que en la exportación a lo mejor se descartan porque no son tan bonitos, pero tienen el potencial de alimentar a una población en forma creciente. Entonces, con tecnología, cuidando el medio ambiente y haciendo dietas saludables, nutritivas, por el tema de la seguridad alimentaria. Qué interesante esto, que está por un lado el tema nutritivo, la nutrición, está por otro lado los gustos del consumidor a nivel mundial, a nivel del mercado al que yo puedo apuntar, porque hay mercados específicos que tienen gustos distintos también. De hecho, esa es la gracia, a propósito de la pregunta de las tendencias, es que hoy día hay muchos nichos de mercado. Entonces no se necesita, incluso la tendencia es cómo generamos alimentos más diversos para satisfacer a lo mejor temas de alergia alimentaria, temas de consumidores que hoy día están mucho más conscientes con el planeta y bueno, prefieren productos veganos, proteínas alternativas, que es una fuerte tendencia a partir de granos, de legumbres, de algas, de cultivos de hongo. O sea, hay un potencial enorme para el desarrollo de nuevos alimentos. Ahora, y obviamente hay que compatibilizarlo con el tema de regulaciones, que eso es un desafío, pero hay mucho avance en eso, y también en plataforma, todo lo que es industria digital para sistematizar o acelerar, mecanizar procesos que hoy día incluso pueden ser peligrosos para los trabajadores. Hoy día puede ahorrarse, pero además mejorar la calidad, la trazabilidad de los alimentos. O sea, hay mucho que hacer. La importancia de generar ecosistemas colaborativos, de vincularse de manera personal con quien tienes al frente y generar situaciones virtuosas. ¿Qué relevancia le das a eso? Ese es como uno de los pilares de Transforma Alimentos. De hecho, nació con una tremenda brecha país. Que no sé cuánto hemos mejorado, pero el tema de la desconfianza. ¿Cómo vamos a hacer innovación
cómo vamos a avanzar y generar una oferta diversificada, dando espacio a emprendedores, si no tenemos las confianzas para trabajar en conjunto. Confianza y colaboración, clave de la innovación. Y yo creo que para allá hay que ir, y hay muchos buenos ejemplos, como les decía, consorcios que fueron apoyados en un principio en temas de fruticultura para adaptarse al cambio climático. Hemos trabajado en temas de envase, donde la academia trabaja con las empresas y en conjunto resuelven, porque es más rápido llegar en alianza, digamos, a las soluciones con una mirada más diversa. Y bueno, obviamente el sector público en apoyo con política, con incentivo presente, yo creo que es muy virtuosa las conexiones y la verdad es que es muy necesaria. Esto es un ejemplo de programa. Hay otros Transforma en otros sectores. Llevamos 6 años. Estamos partiendo el 7º año, la última etapa de este instrumento llamado programa estratégico, pero es un excelente ejercicio, muy buenos resultados, muy feliz de haber participado en esto, pero son esfuerzos de largo plazo. En Europa, en otros países, estamos hablando de que hacer transformaciones profundas, como hoy día el desafío que tiene la industria alimentaria, toma 20, 25 años. Cambio, digamos, con cierto impacto. Así que muy felices por todos los resultados que tenemos hasta ahora y trabajando por los alimentos saludables, sostenibles, sí, y ricos, Graciela, agradecerte, Graciela, esta oportunidad de conversar por este proceso de transformación, el proceso de transformación que, si bien tú dices son 20, 25 años, finalmente requieren acelerarlos porque los cambios son tan rápidos que necesitamos adaptarnos a eso para alimentar de forma sostenible a las personas de todo el mundo. Y ahí reconocer la gran labor que hacen tantos en todo este gran ecosistema. Exactamente. Ahora, perdón, yo creo que ahí se me queda un montón de actores, porque hay aceleradoras que ayudan a los emprendedores en regiones, aparte de las universidades, centros tecnológicos, y yo diría que el desafío es muy bonito porque tiene que ver con eso, con cómo yo estoy contribuyendo desde mi rol a hacer un sistema alimentario más sostenible. Muchas gracias, Graciela. Ha sido un gusto conversar contigo, también con Manuel Pino, Francisco. Otra noche más de Chile Alimenta Sostenible. Así es, nos dijo Graciela, generar confianza, colaborar, son las claves para la innovación. Nos quedamos con esas palabras y nos despedimos hasta una próxima semana en Chile Alimenta Sostenible.